Ven y sé parte de la generación sin límite. Porque en Claro no tenemos límites. Hablamos a cualquier operadora ilimitadamente. Tenemos Facebook y WhatsApp gratis. Y te damos más megas que ningún otro operador, más Claro Música y Claro Video. Además, puedes financiar tu equipo a 24 meses sin intereses. Vive sin límite, desde $25 mensuales, con llamadas ilimitadas a todas las operadoras. 1,700 megas, Facebook y WhatsApp gratis y el mejor entretenimiento. Porque Claro, te da más. Hola amigos de la tertulia. Hoy están con nosotros dos personas muy importantes del cine nacional. Por un lado, Sebastián Cordero, probablemente el director de cine ecuatoriano con mayor trayectoria, con mayor experiencia, con la obra más consolidada. Y también el actor y ahora guionista Andrés Crespo. Han venido para conversar de Sin Muertos No Hay Carnaval, la última película en la que los dos participan, Sebastián como director, Andrés como co-guionista y actor. Bienvenidos a la tertulia, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí. Muchas gracias. Igualmente, está muy contento de estar aquí y muy entusiasmados de estar ya en el momento del estreno de la película, que después de un largo proceso, ya por fin la película está ahí en la... iba a decir en la cancha. En la cancha. Ya, a defenderse con el público. Para que el público lo conozca, voy a decir, digamos, en términos generales, la película va sobre la muerte de un niño accidental que desata una historia sobre Guayaquil, ¿no? Sobre el dirigente de un equipo importante de Guayaquil, que es un equipo ficticio creado en la película, el drama de un grupo, una comunidad que ha invadido Thalía en el monte Sinaí y que está a punto de ser desalojada. Es el drama humano de esta comunidad, de esta gente que está siendo a punto de ser desalojada por los dueños de estos territorios. Entonces es una película que aborda un tema latinoamericano y que quisiera que usted me comente cómo nació la idea. O sea, yo siento, cuando leí la primera versión del guión, porque enseguida Andrés nos contará ya de la semilla mismo de la idea, pero cuando yo leí la primera versión del guión, ya Andrés la había estado trabajando ya un buen rato, ya 1 año y medio, 2 años casi. Y cuando yo lo leí, lo que me encantó es que primero se sentía como una gran tragedia shakespeariana, o sea, era de realeza, estas tragedias como el rey Lear, Ricardo III, Macbeth, Hamlet, incluso donde se están hilando muchos hilos de intereses y de riñas por el poder, que me pareció pero muy interesante en la película. Y por otro lado le sentí como esta onda como de una novela clásica, o sea, cuando lees una novela que empieza con una historia en un bosque donde sucede un hecho que parece totalmente aislado y que luego más tarde en el 3.er o 4.er capítulo te vas a dar cuenta que está hilado a la historia de estos aristócratas de Guayaquil que están tratando de recuperar sus tierras, y cómo todo se va entrelazando. Era una de las cosas que también eran muy seductoras de la historia, sobre todo además teniendo buenos personajes para ir regresando a esos personajes. Sí hubo algo muy cinematográfico y casi literario del guión que me gustó mucho. Qué interesante. Andrés, ¿cómo se le ocurrió la idea del guión de esta historia tan interesante, tan compleja además? Porque hay siquiera unas 5 historias entrelazadas, ¿no? Sí, yo creo que el otro día estábamos pensando en eso y creo que era algo que estaba cocinando por dentro, la idea de hablar algo que tenga que ver con la ciudad de Guayaquil, pero el salto a hacerlo creo que se debió a la convocatoria. O sea, la convocatoria fue verdaderamente un impulso, ¿no? Porque nunca había habido una así en el Ecuador. Entonces me acuerdo que estaba de viaje con mi papá y en una biblioteca comencé a escribir ya la base de eso, que solo tiene que ver con la relación de poder que existe entre los distintos sectores de Guayaquil, que es algo que cualquier persona, pues, de cualquier ciudad ha vivido dentro de su ciudad. Claro. Entonces ese surgimiento de esa historia viene de ahí, de los conflictos de poder que yo he visto y vivido también desde muy chico. Y cuando comenzó a escribir el guión, ¿se imaginó que usted también tenía que ser parte de los actores, del equipo de actores? No me acuerdo bien qué estaba pensando en esa época, porque en esa época
no habíamos ni siquiera rodado Pescador, pues. Claro. Y es más, yo me enteré que yo era parte de Pescador. Bueno, no, sí me había enterado un tiempo antes. Sí, ¿no? 2008. En el 2007 pero fue todo ya, eso. todo bien, pero no tenía el bagaje suficiente para considerar que iba a ser parte de la película. Esa sí la escribí como muy puramente, o sea, no tenía por qué pensar que podía ser parte. Yo sí venía escribiendo guiones hace algún tiempo que nunca se habían realizado, pero no pensé que iba a ser parte del guión. Solamente la escribí así puramente. Es interesante, ¿no? Porque no es conocida su faceta de guionista, sino de actor. Y con esta película usted ya estrena una faceta nueva, ¿no? Sí, pues eso es lindo. La verdad es que sí lo estaba pensando el otro día y es increíble después de escribir tantos largos. Bueno, o sea, hay tanta gente que ha escrito algunos largos y que no se han producido, yo entre ellos, ¿no? O sea, claro, no todos se llevan a cabo. ¿Cuánto tiempo lleva en este proyecto? ¿Son varios años? Yo creo que comencé a escribir como en el 2007, la convocatoria fue en el 2008 y yo le di al guión a Sebastián, ¿qué habrá sido? En agosto del 2010. Sí, ya después de haber rodado Pescador, sí. Y terminamos 2010. Pescador por agosto o un poquito antes. No me acuerdo la fecha exacta, Yo pero fue tampoco. A mediados, del ¿verdad? 2010, sí, ahí yo le entregué ya el guión a Sebastián y de ahí ya arrancamos a trabajar los dos en la historia y comenzó todo un proceso de reescritura y de transformación de la película. Trabajo a 4 manos. Sí. Si analizo esto, digamos, desde el 2010, está usted en este proyecto, Sebastián. Pero entonces usted tiene la capacidad de trabajar simultáneamente en varias películas, porque en esa época estaba haciendo Europa Report, Pescador, ya había estrenado Rabia. Sí, es una cualidad que creo que he ido desarrollando con el tiempo. Me pasó, por ejemplo, que cuando terminé de trabajar en Ratas y se estrenó aquí, me quedé desprevenido, me quedé un rato. O sea, Ratas fue en el 99 se estrenó, que ya son 17 años ahora. Pero cuando lo estrené en festivales hubo tanto movimiento, tanta cosa que me agarró de sorpresa, que en realidad yo no empecé a trabajar en Crónicas, en el guión, hasta por lo menos unos 8 o 10 meses después de haber estrenado Ratas. Y creo que después me quedé con esa idea de que hay que siempre estar con más proyectos listos. Pero después de Crónicas me volvió a pasar eso. Y de repente dije, no, aquí sí tengo que ya, o sea, hay varias ideas, varias cosas. Entonces yo empecé a trabajar, antes de hacer Rabia, empecé a trabajar en Pescador. Y se hizo Rabia, y cuando terminamos de hacer Rabia, se filmó Pescador, que ya estaba levantada. Entonces se hizo muy rápido la una junto a la otra. Y en ese entonces Andrés ya empezó a escribir Sin Muertos. Y ya cuando terminamos de rodar Pescador, él me pasó el guión de Sin Muertos. Y yo me fui a hacer Europa Report en Estados Unidos, mientras ya empezamos a trabajar a la distancia el guión de Sin Muertos. Sí, o sea, y ahorita estoy trabajando en unos 3 proyectos que espero en unos 8 años decir, cuando estábamos planificando esto yo estaba, no sé. Pero en todo caso, han sido años de mucha actividad para usted. Es que sí toca escalonar los proyectos, porque además también te drena cada proceso. O sea, la escritura en particular creo que es de las etapas que a mí me parece más difíciles, más complicadas, sobre todo porque son muy solitarias. Es difícil tener como el empuje necesario que sí se lo tienen las otras etapas, pero sí es importantísimo estar con varias cosas y ver cuál es la siguiente. Sí, no queda otra. Claro, qué interesante. ¿Usted cómo conoció a Sebastián, Andrés? Yo lo conocí a Sebastián en el estreno de Ratas en el año 99, pero era un estreno para la prensa. Y yo obviamente no era miembro de la prensa, pero eso no fue un impedimento para ir a ver la película. Era el día de mi santo, fue un 3 de diciembre. Entonces yo me paré de mi trabajo, en ese momento tenía un trabajo formal, burocrático, porque vi en el periódico que en 1 hora más iba a haber la función de prensa. Entonces salí de la oficina y cogí un taxi y me fui al cine a ver la película. ¿En cuál cine fue este? En el Cinemark del Mall del Sol. De Mall del Sol. Sí, ahí fue. Y ahí, bueno, ahí lo vi, digamos, a la distancia, o sea, no lo conocí. Claro. Pero luego hubo en Cuenca un encuentro de cineastas organizado por Wendy Aguilar y ahí sí conversábamos y ahí conversamos mucho más. Claro. De algún modo sus vidas se han ido trenzando ya en 2 proyectos súper grandes, ¿no? Pescador y Sin Muertos no hay carnaval. Sí, ha habido todos esos tiempos, esos procesos. ¿Y a cuál se le ocurrió el título?
¿A quién? ¿Así muertos? ¿A Sebastián? Así. Sí. Pero la frase era una frase que la decía un personaje que ya estaba escrita. O sea, la frase era La frase tuya. estaba ahí. Pero es una frase, digamos, de la cultura popular, ¿no? Sí. De repente en los carnavales ecuatorianos, en Guaranda, hay muertos y... En todo, claro, ¿no? o Sin sea, muertos no hay carnaval. en todos los carnavales Y en no las- sé si del mundo, la verdad, pero No, no en sé si Europa del mundo. no. Pero en Latinoamérica siempre hay Muertos. muertos. Pero es que Sí. el festejo del carnaval además es un festejo de mucho exceso antes de entrar en una época de austeridad. O sea, en la religión es justo antes de entrar en la cuaresma, que es ya todos los 40 días de sacrificio, de todo. Entonces Claro. es el momento de mayor festejo. Pero es un festejo que, según igual se lo plantea en la película, digamos, metafóricamente, no se consigue sin sacrificar algo. O sea, es esa idea de que pues, no consigues tu meta sin matar a alguien o sin sacrificar a alguien de manera metafórica o de manera, o también hay cosas como el conquistar de alguna forma. O sea, yo creo que hay un montón de elementos que entran ahí y que tienen que ver, sí, de algo de cultura popular que de hecho, por ejemplo, cuando ahora presentamos la película en Cuenca, varias gente se me acercó con el tema del título a decir como que, sí, lógico, sí, eso era algo que sí se dice mucho, decía la gente. Claro. Entonces hay sitios que usan un poco más que otros la expresión, pero siempre sentíamos que funcionaba bien a pesar del peligro de que la gente lo tome por el lado de la comedia o de la parodia o de alguna cosa así, o sea, pero afortunadamente creo que la gente sí lo ha ido ya asociando con la película bien. Sí. Yo tenía también una pregunta. ¿Esta es una historia puramente guayaquileña o es una historia universal? Porque usted hace rato hablaba también de Shakespeare y de en las novelas románticas. Yo sinceramente siento que es una historia universal, o sea, que justamente este tipo de esquema de estratos de poder y de cómo funciona una ciudad y todo puede ser aplicado a muchas realidades y de hecho, para mí, cuando estábamos en el proceso de escritura, había un par de referentes de cine también de distintos lugares del mundo que manejaban un retrato similar de la ciudad. Una de esas era una película de Kurosawa que es High and Low, que tiene que ver mucho con los retratos, o sea, con la burguesía encima de un barrio pobre en Tokio. Y otra película de John Sayles que se llama City of Hope, que para mí es una película crucial en mi vida como cinéfilo y que tiene que ver también con todo, pero ahí en cambio es en Nueva Jersey, o sea, es otra dinámica. Sin embargo, yo lo que creo es que la película, o sea, funciona a nivel universal, una historia así, siento que se presta como para los elementos de una tragedia clásica, que por naturaleza es universal, pero su sabor y sus detalles sí son muy, muy guayaquileños, o sea, yo creo que la gente de Guayaquil y la gente que conoce bien Guayaquil sí están disfrutando mucho de la película, porque sí hay ven un que montón retrata algo muy íntimo. Yo de la pienso ciudad. que sí. Sí. ¿Tú cómo lo ves ahora que la presentamos? Yo creo que esa es como mi mayor felicidad, o sea, de ver la película como la vimos en el estreno, en el preestreno, y ver lo que decía la gente, ¿no? O sea, verlos a ellos así, esa vibración de sentir un retrato de una especie de violencia, digamos, permanente en la ciudad, que los involucra a ellos ahí plasmada, ¿no? Pero sí nos preguntábamos alguna vez, o sea, debe ser lindo entender cómo ve un noruego, ¿no? Claro. La situación de un hombre que lidera invadir un terreno privado, le cobra a esas personas por sus terrenos, o sea, que cobra a gente por terrenos que no le pertenecen, mientras trata de legalizarlos y a su vez está quizás planeando Y luego cobra, sacarlos, cobra por otro lado, sacarlos, la claro. gente de ahí. Sí. O sea, que está cobrando por donde todo, puede. Claro, eso sí, la verdad es que yo me sigue sorprendiendo. Sí, me sigue sorprendiendo. Y justamente es un tema que me interesa, entonces sobre esto vamos a tratar en el segundo bloque. Vámonos a un corte comercial. Pero Lula, reclaman
hay que hace 10 recordar. años, cuando comenzó este atropello, ahí no reclamaron. No es solo que no reclamaron, ellos eran parte. Ellos fueron parte. Ellos fueron una el herramienta. choclo se está desgranando, señores, y la UNE es un... Entonces comprenderás que a mí me Choquito indigna más. un poco, Granito de choclo. cuando oigo a las personas de la UNE y del MPD quejarse de los atropellos cuando ellos fueron parte de las turbas que sacaron a palos a los miembros del Tribunal Constitucional. Correísmo, que a través del decreto 16 le permite hacer lo que le da la gana con las ONGs y con instituciones como la UNE. Lástima que la UNE hoy está sola porque quienes la acompañaban antes ya fueron desmembradas también por el correísmo y lo que vemos es como un dominó que se va cayendo por pedazos. Es importante la reacción del próximo presidente, si es de otra línea, en relación a lo que al restablecimiento del sindicato, ¿no? Y creo que es una oportunidad para crear una nueva forma de relación entre la educación, entre los profesores y sus derechos de cara al futuro, ¿no? De eso se trata la democracia, de que haya diversas opiniones, diversos puntos de vista y respeto a las diversas formas de pensar. Primero amedrento al juez y luego el juez amedrenta al ciudadano. Exacto. Así ha pasado. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar después, Ramiro? Tú dices, es probable que cambie el eje político. Es decir, ¿los jueces se van a cambiar de amo? Es decir, ¿eso va a pasar? Lastimosamente, en este caso ha sucedido esto. O sea, lo primero que tenemos que preguntar es como se preguntaron en Alemania, ¿no? En Alemania tradicionalmente han tenido muy buenos jueces. Sí. Pero a partir del 45 preguntaron cómo permitimos que nuestros jueces permitan a su vez esto. ¿Qué hicieron nuestros jueces? ¿Cuál fue? Porque el rol de los jueces en el nazismo fue fundamental. No habría podido hacer el nazismo lo que hizo sin los jueces. Claro, sin volver legal esta... Claro, porque además, como bien recalcaba después Martin Luther King, ojo, todo lo que hicieron los nazis fue legal. Se llevarán mis libros, mis computadoras, el plasma, la cuna de mi hijo, etcétera, etcétera. ¿Cómo reacciona mi hijo de 4 años? Martín. Que también ya fue víctima de un allanamiento, él tenía año y medio, y Ramiro estuvo en la madrugada del allanamiento. Tenía 1 año y medio cuando fue brutalmente allanada mi casa. Él no podía entender qué pasaba con 15 tipos enmascarados, encapuchados, tipo SWAT, con ametralladoras, pisando sus juguetes. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es. La mejor opción para estar informado en línea. Andrés Crespo hoy por hoy ya es uno de los actores ecuatorianos que más presencia tiene en la memoria de los espectadores de cine ecuatoriano, su participación en varias películas, no solo de Sebastián solo ha sido en Pescador y ahora en Sin Muertos No Hay Carnaval, pero también estuvo en Sin Otoño No Hay Primavera, de Mora, y en algunos otros trabajos, incluso de corte político. Y yo quería preguntarle, ¿cómo fue asumir este personaje? Que lo voy a decir para los espectadores. Es un abogado que, como estábamos comentando, ayuda a
a invadir unas tierras, pero también está cobrando a la gente por estar en esas tierras invadidas, cobrando a los dueños de las tierras que quieren sacar a la gente. O sea, es prácticamente un jefe de Lampa y un estafador que controla a todos y engaña a todos. ¿Cómo fue para usted asumir ese personaje? ¿Desde un principio la idea era que sea él el abogado? Pues en realidad no. Desde un principio, cuando yo leí el guión, a mí inmediatamente me llamó ese personaje para Crespo. O sea, para mí fue muy obvio. Y con Arturo Yepes, con el productor de la película, igual estábamos totalmente de acuerdo. Crespo, de hecho, se veía más como Emilio en cierto momento, al principio, o sea, tal vez con más cercanía con ese mundo. Claro. A mí lo que pasa es que me gustó muchísimo el verbo que manejaba Terán, o sea, su manera de expresarse y su sentido del humor, que es igual también muy cínico, y es alguien que dice las cosas y que de alguna forma tiene un paralelismo con otro personaje importante de la película, que es Don Gustavo, claro, que también de alguna forma son los dos personas que manejan más poder, claro, en distintos lugares, en distintas de distinto índole. Y no sé, como que hay algo que me cuadró con él, o sea, pero sí sentí que había que trabajarlo, que había que caracterizarlo. De hecho, pues ahí está con el pelo pelirrojo, no sé, ese sí no recuerdo en qué momento fue esa idea, pero... ¿Cómo se llama ¿Fue nuestra de amiga? alguien o fue...? Fue con nuestra amiga, con la que nos peinaba, con Cecilia. Sí. Ella planteó el pelirrojo, ¿no? Cecilia, sí, claro, yo creo que sí. Ella comenzó a tener esa idea y la discutió contigo, sí, y como que tú poco a poco fuiste entrando en esa onda. Sí, hay muchas cosas que se trabajaron de loco, o sea, igual en vestuario, sí, el portafolio, o sea, es lleno de detalles. El Nissan Sentra también, que a ver, Andrés tenía alguna anécdota sobre el Nissan Sentra. Pero a ver, primero, antes de la anécdota, cuéntenos por qué fue este personaje del abogado y no Emilio. O sea, es que yo creo que es muy difícil uno ponerse un personaje para uno mismo, y eso como que sí siento que con Sebastián es algo hay un engranaje, porque, o sea, si él lo veo así, yo puedo quedarme pensando, y digo, ¿será? Pero ese misterio para mí es interesante también, ¿no? Entonces ahí ya voy entrando y viendo qué se puede hacer y cómo se va sintiendo el proceso de ser esa persona, ¿no? Yo me olvidé mucho de algo que dijiste ahorita, que es el tema, que es un tema que me pudo haber desviado mentalmente, ¿no? Y que es interesantísimo, que es el liderazgo, ¿no? O sea, esas personas por lo general tienen un liderazgo importantísimo. Claro. Es muy extraño. ¿Usted tiene liderazgo en su vida, así como el abogado? No, verdaderamente no. En el colegio lo tenía. Por eso quisiera volver a veces verdaderamente al colegio. Me sentía más cómodo ahí. En la vida real es más complicada la vida, pero en todo caso no. El liderazgo es increíble, ¿no? Es una persona política eminentemente él, ¿verdad? Claro. Es un tipo político, o sea, es una persona que por un lado trata de ser genuina, por otro lado está engañando a todo el mundo y por otro lado está tratando de beneficiarse a sí mismo. O sea que es totalmente un político. Claro. Entonces, sí, o sea, es la figura del político en la película. Sí. Lo que me llamó la atención, por ejemplo, es que este personaje es totalmente distinto. Quizás se parece al profesor de Sin Otoño Sin Primavera, bueno, quizá él, pero es totalmente distinto al de pescador, ¿no? Más bien un pescador humilde, ingenuo, absolutamente ingenuo. Que va a las grandes ciudades y está totalmente perdido porque él es del matal de un pueblo que no pasa de 10,000 personas, y después de encarnar un personaje así termina siendo el jefe de la AMPA, ¿no? El jefe de un grupo. A mí me da risa porque yo verdaderamente no los veo tanto. Yo no lo veo. Por eso es que es bacán trabajar con Sebastián, porque yo sé que él sí los ve, entonces es como un chance, como ser un caballo, que esos manes que van así, ¿sí me explico? O sea, yo voy así, yo no veo mucho, sino que voy caminando nomás por la senda. Claro. Y eso es chévere, a mí me gusta eso, porque vas descubriendo cosas, o sea, pero no lo veo mucho. En cambio, la gente cuando lo ve y sale del cine me dice, ese Terán es un malvado. Yo, no me parece, ¿sí? O sea, como a mí me parece que es un man que está haciendo lo que tiene que hacer dentro de su propia idiosincrasia, ¿no? Claro. Pero eso es lo interesante, creo. ¿Y cuál es la anécdota del Nissan Sentra? Es que el Nissan Sentra... Bueno, el Nissan Sentra es un carro asociado al taxismo, ¿no? Sí, al taxismo. Pero eso es una etapa posterior, porque cuando en los primeros años que salió,
era un auto como de familia, sí. Pero ese era el auto favorito del Patucho Rigoberto, que era un ampón del sur de la ciudad de Guayaquil. Él se robaba solo esos carros para realizar asaltos más grandes, porque es un carro muy maniobrable y muy liviano, ¿no? Como se ve en la película. Como se ve en la película. Exactamente, se usa para eso. Pues imagínate qué chistoso. ¿Y esto cuántos se entregaron ustedes? ¿Perdón? ¿Cuántos se entregaron de Siempre esto? conversamos de eso, pues son de esos temas que conversamos con Sebastián todo el tiempo, como anécdotas chistosas de Guayaquil, o sea, como pequeños momentos de realidad guayaca. Que hay muchos detalles de personajes que sí vienen de repente de gente real, de situaciones reales y eso, o sea, pero ya es un collage, o sea, es una mezcla de tantos elementos. Sí. Y claro, o sea, siempre nos están preguntando, y bueno, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la base? ¿En quién se inspiran? Y son muchos, pues, pero o sea, son detalles de distinta gente que se ha ido contribuyendo a todo esto. Y yo conozco Invasores desde antes, o sea, porque yo nací en el 70, o sea, ya, por ejemplo, hay gente en Guayaquil que no sabe quién es Paco Oñate, ¿sí me explico? Sí. Pero hay otras personas que lo vimos como candidatos, o sea, líderes de esa talla, o sea, habían otros partidos políticos en esa época, el Partido Nacionalista Revolucionario, había otro, el CFP, claro, o sea, sí, pues es chévere haber visto la historia, la verdad, quién sabe qué más nos toque ver de aquí en adelante. No quiero enemistarme yo con la hinchada ni con la dirigencia de los equipos de fútbol ecuatorianos, pero era hay partes de la película que era como ver las noticias deportivas, o sea, un poco rescató lo más auténtico de cómo funcionan los equipos de fútbol ecuatoriano. ¿Cómo fue este proceso de crear el Guayaquil Sporting Club? Sí, el Club Deportivo Guayaquil. El Club Deportivo Guayaquil. Sí, la sede. Fue un reto, fue muy chévere, la verdad, porque creo que ya mirando para atrás sí siento que fue la mejor decisión, pero hubo una época larga donde debatimos una y otra vez acerca de si involucrarle a un equipo real y de esa forma, de alguna forma, integrarle más a la realidad de la película con la realidad de la ciudad. Entonces pensamos en el Barcelona, pensamos en el Emelec, pensamos, o sea, en las implicaciones de cada uno, y a la final dijimos, a ver, la gente se va a distraer de algo que no es la película, o sea, que es importantísimo, que es un fondo, un trasfondo que es importante entender, porque finalmente es el único punto de encuentro de todos estos personajes. O sea, la única vez que está Celio y Emilio tocándose es ahí en el estadio, es cuando se bronquea con Terán. O sea, de ahí esos dos personajes nunca se acercarían, no hay razón para que existan en el mismo mundo. Es muy extraño. Y entonces la idea del estadio sí nos gustaba mucho, pero entonces había que construirla desde cero, y eso significaba darle identidad al equipo, en vestuario, crear las camisetas del equipo, las alternas, las de los otros equipos, las de los hinchas de varias generaciones. En total hay como 6 camisetas distintas, y eso mezclado a tomas de un partido real que sucedió en el estadio Spencer, Alberto Spencer, sí. ¿Pero por qué? Porque ahí ya no juega ni Barcelona. Ahí ya no juega. Eso fue una bendición, fue un regalo de la ciudad a nosotros. No sé. Decidieron restaurar el Capoel, y el Emelec no tenía estadio para jugar como local, y hicieron el partido en el Modelo. Y entonces lo aprovechamos para hacer tomas de multitudes, de gente que luego digitalmente retocamos para integrarle a los colores del Guayaquil. Y entonces son escenas muy impresionantes, pero también muy planificadas. O sea, nos cayó ese regalo, pero le sacamos el jugo. O sea, eso sí, aprovechamos muchísimo de ese partido. Y yo sí creo que el fútbol le da algo especial a la película. O sea, sí tiene... Sí, totalmente. Y además funciona el hecho de crear un equipo aparte de los existentes, porque no se mete en problemas con el sentimiento de hinchas. Claro. Todos los hinchas lo pueden disfrutar. Exactamente, sí. No hay bronca por ese lado. Claro. Además, las aproximaciones que hubieron con los equipos, lo que pasa es que las dirigencias de los equipos en Guayaquil, como no son instituciones privadas, ni son tampoco instituciones públicas, son como un híbrido extraño donde uno puede hablar con una persona y esa persona puede ser contradecida por otra. Claro.
sea, claro, las estructuras de poder Una de lucha los... de poder es una dentro de cada- interminable. Sí, o sea, no. Sebastián lo vivió durísimo. Mucho, ¿no? Y la ¿Por qué cosa no llegó a un vivió usted, punto... Sebastián? No, o sea, porque sí nos acercamos a cada claro. equipo, sí hicimos todo, porque igual no sabíamos en qué estadio íbamos a firmar, tal vez era un equipo ficticio en un estadio de alguno de los equipos que existen. Finalmente lo del Spencer fue la solución perfecta. Perfecto. Pero aquí sí... Y hay una cosa que dices, pues tal vez te aprueba un directorio y dicen, chévere, vayan, hagan la película, pero y luego la hinchada se siente ofendida por la razón que sea. Te jodiste. Pero además sí hay un retrato del país, ¿no? Porque en este país los dirigentes deportivos, los dirigentes de fútbol del Ecuador han sido también personas que han estado en el poder en el Ecuador, en las alcaldías, en las prefecturas, en la presidencia. Los grandes caudillos políticos han sido presidentes vitalicios de equipos. Claro. Entonces, de algún modo, el hecho de la presencia del fútbol en la película da un retrato también de la sociedad ecuatoriana en su conjunto y de las relaciones de poder. Absolutamente. Incluso tuvimos un presidente que fue presidente del Ecuador y presidente del Barcelona simultáneamente, como es el caso del abogado Abdalá Bucaram Ortiz. Claro. Entonces ya más, o sea, imagínate eso, es como ser presidente de Argentina y del Boca, o sea, ya es como, no sabía describir ya como qué quiere decir eso. Claro. Pero una cosa rara que tal vez no se da principalmente en Latinoamérica con esa magnitud. Con el fútbol, sí. O sea, sí es como muy particular la naturaleza yo creo, del fútbol en Latinoamérica, a pesar de que en el mundo entero, pues... Es una locura. Las mismas pasiones. Y don Gustavo, el presidente del equipo Guayaquil, es un actor mexicano. Es un actor mexicano, Elando un actor González. que encarna un personaje profundamente guayaquileño. Sí, él vino, se preparó... trabajó mucho el tema del hablado, de la entonación, de la cadencia, o sea, y es un actor al que yo conocí un poco por coincidencia, justamente en México, y que me quedé deslumbrado por su trabajo, y fue en un momento dado que estábamos buscando una opción para don Gustavo. Dijimos, a ver, abramos un poco el panorama, ¿qué más alternativas hay? Y la opción de él, la verdad es que yo me quedé contentísimo con su trabajo. Y sí es de una intensidad, de una fuerza, y sí, yo creo que sí capturó algo muy potente. Bueno, vamos a decirle a la audiencia que en total, no sé si me equivoco, son 3 actores mexicanos que encarnan personajes profundamente guayaquileños y que vale la pena ver. Sí, de los 3 estratos sociales. Claro. Sí. Nos vamos al último corte comercial. Ven y sé parte de la generación sin límite. Porque en Claro no tenemos límites. Hablamos a cualquier operadora ilimitadamente. Tenemos Facebook y WhatsApp gratis. Y te damos más megas que ningún otro operador, más Claro Música y Claro Video. Además, puedes financiar tu equipo a 24 meses sin intereses. Vive sin límite, desde $25 mensuales, con llamadas ilimitadas a todas las operadoras. 1700 megas, Facebook y WhatsApp gratis y el mejor entretenimiento. Porque Claro, te da más. Pero Lula, reclaman. hay Y hace que 10 recordar. años, cuando comenzó este atropello, ahí no reclamaron. No es solo que no reclamaron, ellos eran parte. Ellos fueron parte. Ellos fueron una el herramienta. choclo se está desgranando, señores. Y la UNE es un... Entonces comprenderás que a mí me indigna un poco, cuando oigo a las personas de la UNE y del MPD quejarse de los atropellos cuando ellos fueron parte de las turbas que sacaron a palos a los miembros del Tribunal Constitucional. Correísmo, que a través del decreto 16 le permite hacer lo que le da la gana con las ONGs y con instituciones como la UNE. Lástima que la UNE hoy está sola, porque quienes la acompañaban antes ya fueron desmembradas también por el correísmo, y lo que vemos es como un dominó que se va cayendo por pedazos. Importante la reacción del próximo presidente, si es de otra línea, en relación a lo que al restablecimiento del sindicato, ¿no? Y creo que es una oportunidad para crear una nueva forma de relación entre la educación, entre los profesores y sus derechos, de cara al futuro, ¿no? De eso se trata la democracia, de que haya diversas opiniones, diversos puntos de vista y respeto a las diversas formas de pensar. Primero amedrento al juez y luego el juez amedrenta al ciudadano. Exacto. Así ha pasado. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar después, Ramiro? Tú dices, es probable que
cambie el eje político. Es decir, los jueces se van a cambiar de amo. Es decir, ¿eso va a pasar? Lastimosamente, en este caso ha sucedido esto. O sea, lo primero que tenemos que preguntarnos es como se preguntaron en Alemania, ¿no? En Alemania tradicionalmente han tenido muy buenos jueces. Sí. Pero a partir del 45 preguntaron cómo permitimos que nuestros jueces permitan a su vez esto. ¿Qué hicieron nuestros jueces? ¿Cuál fue? Porque el rol de los jueces en el nazismo fue fundamental. No habría podido hacer el nazismo lo que hizo sin los jueces. Claro, porque volver además, legal pero claro, porque además, como bien recalcaba después Martin Luther King, ojo, todo lo que hicieron los nazis fue legal. Se llevarán mis libros, mis computadoras, el plasma, la cuna de mi hijo, etcétera, etcétera. ¿Cómo reacciona mi hijo de 4 años? Martín. Que también ya fue víctima de un allanamiento, Él tenía año y medio y Ramiro estuvo en la madrugada del allanamiento. Tenía 1 año y medio cuando fue brutalmente allanada mi casa. Él no podía entender qué pasaba con 15 tipos enmascarados, encapuchados, tipo SWAT, con ametralladoras, pisando sus juguetes. Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea. Muchos consideran a Sebastián Cordero quizá la figura icónica entre los directores de cine ecuatoriano, sin duda un referente para los nuevos directores. Sebastián, ¿cómo ha sido esta vida de director que comenzó con Ratas, Ratones y Rateros, una ópera prima que fue un caso muy especial porque fascinó en su momento, se convirtió casi en el pilar del canon en su momento y que lo consagró con su primera obra? ¿Cómo fue esta historia? O sea, para empezar, creo que yo fui el primer sorprendido cuando las cosas se dieron ya como se dieron, cuando se estrenó la película. O sea, yo siempre, digamos, apuntaba a hacer una película que cumpla con las cosas que yo quería ver en una película ecuatoriana o en una película en general. O sea, me interesaba mucho explorar una realidad local con un sabor propio de aquí y al mismo tiempo contar una historia que sí tenga tensión, que sí te enganche en los personajes. O sea, todas las cosas que yo buscaba en el cine, pero como que las cosas fluyeron, funcionaron muy bien. Pero el rato ya de terminarla, igual había la incertidumbre de ¿y ahora qué va a pasar? ¿La irá a ver alguien? O sea, en ese entonces había muy poco cine en el Ecuador. O sea, Y quizá Ratas, Ratones y Rateros rompe con la estética cinematográfica que se estaba dando, ¿no? Sí. Una cosa más ligada al... o sea, no quiero criticar a nadie, me parece que La Tigre es una gran obra, pero es otra forma de ver el cine, sí, ¿no? Otra forma. Hubo toda una tendencia de producciones para cine y televisión, claro, basadas igual en la literatura ecuatoriana. Sí. Cosas como, obras como, bueno, obviamente las de Camilo, La Tigra, En Remarque una mujer desnuda, después hubo a la Costa, que se produjo para televisión, 7 lunas, 7 serpientes, pero muchas, y muchas dentro ya de la misma, como que del mismo tono, la misma onda. Y la verdad es que yo, justo que fue esa época cuando regresé de la Universidad de Los Ángeles,
le sentía como muy quedado, o sea, le sentía ya un poco rancio todo eso, o sea, decía, ¿qué se hace con estas adaptaciones? Y de ahí surge la idea de hagamos algo contemporáneo, dinámico. Yo hoy me doy cuenta, no sé qué opina usted, Andrés, que a través de la obra cinematográfica de Sebastián se puede también dar, uno puede cobrar conciencia de los cambios que ha habido en el país en estos 20 años, claro. ¿no? En Ratas, Ratones y Rateros, es la historia de una aristocracia quiteña que quizá hoy ya no existe y de una, digamos, de una ciudad soterrada que sigue existiendo, pero que es hoy día mucho más salvaje que la que se retrata en esa época. Y así, si uno va viendo la evolución de la cinematográfica de Sebastián, con Crónicas, luego con Rabia, que es una película filmada en España, va viendo la evolución del pensamiento de un cineasta por un lado, y también la evolución de un país por otro y de su realidad. ¿Lo ve así como lo ve usted? O sea, yo creo que los entornos van retratando el momento en que él trabaja, pero siempre siento que son como historias contadas como desde adentro, ¿no? O sea, son cosas que tienen que ver con personas específicas, pero claro, sí se siente, al menos en el caso del Ecuador, es ineludible el paso del tiempo, ¿no? Aunque parece que en el Ecuador tampoco es que pasa mucho el tiempo, creo. Claro. O sea, las cosas sí se mantienen un poco como estáticas, así. Uno cree que hay unos cambios más poderosos, pero no se dan tanto así. Entonces sí siento más bien como que explora diversas formas de contar historias y eso es lo que me parece más increíble, como esa versatilidad para narrar, que claro, es lo increíble. Y lo que le quería preguntar a Sebastián, ¿sabes qué? Es que hiciste un screening de Ratas. ¿Quién vio Ratas cuando estuvo el primer corte? Digo, o sea, ya con algunos panas la vieron aquí, sí, con el crew. Sí, y hubieron varios cortes, o sea, no se llegó inmediatamente a la versión final, aunque en Ratas fue muy rápido el proceso de edición. Claro. Pero sí, o sea, con la gente, con los colaboradores cercanos, cada quien igual opinaba, o sea, y era interesante ver las reacciones. Con los músicos, por ejemplo, cuando yo estaba pidiendo la colaboración de algún músico con una canción, pues les enseñaba la película para que vean de qué iba la cosa, y sí era bien interesante ver las reacciones. De hecho, algún rato tengo por ahí un VH de Ratas con las músicas de referencia, o sea, un corte mucho antes del corte final, que algún rato quiero curiosearlo, porque sí se ve de ley hay un work in progress, o sea, hay un proceso. Qué bueno que mencionó la música. Estaba recordando porque recientemente vi Julieta de Almodóvar y hay muchas canciones de Chavela Vargas. Sí. Y en Rabia, Chavela Vargas, o sea, se usa una versión de un pasillo de Julio Jaramillo en la voz de Chavela Vargas, que además es una combinación fenomenal, ¿no? Un pasillo desgarrador de un ícono del pasillo ecuatoriano y americano por una cantante, digamos, del que nos marcado a todos los totalmente que hemos oído. Sí, y que es una cantante guatemalteca, creo que es Chavela, mexicana por adopción. Mexicana por adopción, le dio la gana, y que en el cine español fue adoptada por el cine español, por Almodóvar, con una fuerza gigantesca. O sea, en Julieta hay ejemplos, pero pues tú ves desde varias de sus películas, creo que es en Kika, en Todo sobre su madre, que hay Todo sobre mi madre, que hay también canciones de Chavela Vargas, y yo sentía, o sea, no sé, eso fue chistoso porque cuando leí el libro, la novela en la que me basé para Rabia, o sea, ya sabiendo que había la posibilidad de hacer la película, porque ese libro me lo pasó Berta Navarro, la productora de Crónicas, Rabia y ahora sí Muertos de Carnaval, me lo pasó diciendo, mira, me ofrecieron los derechos, si la quieres hacer, la hacemos. Tengo cómo. Y era como que ya, perfecto. Entonces leí realmente en serio, diciendo esto no es... Se puede hacer, claro. Y me acuerdo que hay dos cosas que de una me vinieron a la cabeza. Una fue el plano de un teléfono al otro, el plano secuencia que recorre la casa, que era un momento del libro que yo dije, eso hay que capturarlo
o sea, mostrar cómo están de lejos y de cerca a la vez en un solo plano, y que eso definió luego el estilo del resto de la película. Y la otra cosa fue la canción de Sombras, porque yo siempre he sido muy fanático. No se menciona, pero pero la novela habla solo de penumbras, de sombras, de un amor imposible. Claro. Y yo sí soy muy fanático, sí soy muy melómano, me gusta mucho la música. Y Julio Jaramillo sí he tenido mis momentos de obsesionarme con Julio Jaramillo. Claro. Igual con Usted termina visitando la tumba de Julio Jaramillo en el Pescador, claro. Sí, totalmente. Sí, claro, también era un guiño, era también un cierre. O sea, hay elementos unidos en las pelis, un poco escondidos, o sea, tonterías, o sea, pero son como juegos. Por ejemplo, el pasillo en Pescador y en Radio. Exacto, o sea, bueno, pero de Julio Jaramillo en las 4 primeras hay presencia de Julio Jaramillo. ¿Y por qué ya no está Julio Jaramillo ahora en Es que ya hubo Europa Report en el camino y no supe cómo llevarle al espacio. De verdad, lo pensé, quería meterle en la nave de alguna forma. Debería haber puesto ahí alguna cosa, pero no me cuadró, o sea, y me dije no. Y desde ahí se rompió entonces de ahí se rompió. En Sin Muertos hubiera podido entrar perfecto, pero de hecho el sitio donde hubiera entrado conseguí un tema, igual un bolero de Carlos Grijalva, que está maravilloso, que es en la escena de la cangrejada, que es un momento además muy bonito, muy duro de la familia resquebrajándose, del tema del alcoholismo, todo eso. Y que ahí hubiera cuadrado muy bien lo de JJ, pero finalmente no sé, ya se rompió por ahora. Claro. Andrés, usted ve que a lo largo de la obra de Cordero hay una evolución como cineasta que ha depurado las formas, que se ha consolidado ya estéticamente. Creo que todas son distintas, o sea, eso es lo que a mí siempre me ha gustado, o sea, la diversidad y ver de cerca hacerlo 2 películas. Verdaderamente son experiencias grandes, ¿no? Son experiencias grandes, o sea, es como ver cómo formar un universo completo, o sea, ser testigo, digamos, de eso, ¿no? Y ser una parte de eso, sí, es como... Es una súper buena experiencia, es una locura en general, en la vida en general, no solamente hablando del cine. Claro. Entonces, sí, yo no sé, yo creo que igual siento como que todas las puertas siguen como abiertas, o sea, es un misterio hasta qué más se puede hacer. Claro. ¿Qué otras cosas nuevas hay, formas de expresarse y de ver la vida y de verla a la gente, ¿no? Claro. Sebastián, ¿usted va a seguir haciendo cine toda la vida? Es mi plan, ojalá. Sí. Si no me toca cambiarme de oficio. Podemos hacer una banda de música. Sí. Un poco de blues. Hacer música, o de pasillo. Teatro. De pasillo. Claro. Bueno, es lo mismo. Pero no, sí, obviamente yo quisiera seguir haciendo cine toda la vida. En distintos lugares. Ya estamos, hay cosas en camino. O sea, ahorita activamente, justamente hablando antes del escalonar proyectos y eso, hay por lo menos 3 cosas en las que estoy trabajando activamente ahorita. Todavía faltan, las 3 están en distintas etapas muy tempranas y eso, pero... Y alguna, o sea, y es chistoso porque cada una es muy distinta. Una es absolutamente local, otra es algo internacional, pero que tiene mucho vínculo con algo de aquí, y otra es... totalmente volada afuera. Ese es un buen tema porque como que hay una carga en el cineasta ecuatoriano, incluso en el escritor ecuatoriano, de sentir cierta responsabilidad por retratar al país, ¿no? Con usted eso no se ha dado, o tal vez se dio, pero se rompió con Rabia, se rompió con Europa Report. Es que no creo que cada película, o sea, yo siento que tengo la gran suerte en este punto de haber hecho ya varias películas. O sea, Sin Muertos es mi 6ª película. Entonces ya empiezo a ver a las películas de otra forma. No le veo como este es mi único chance de contar todo. ¿Qué es lo que le pasa a uno cuando uno está en la primera película? Que dices, aquí tiene que ir. Y a veces, lo mismo pasa con los músicos y eso. Y a veces tú sientes que un primer disco es un popurrí de estilos porque el músico quiso ponerlo todo. Claro. A veces la película también trata de capturar algo que
Y yo siento en este punto, sin que en absoluto las películas se vuelvan ni más pequeñas ni más contenidas, pero sí siento que ya he llegado a un punto donde sí puedo decir, esta peli va de esto, y no voy a mezclar esto con mi necesidad de capturar la esencia del quiteño, por decir, o sea, ya habrá la película de la esencia del quiteño si es que la hay, ya habrá la película, algún rato haré una película en Cuenca, me encantaría hacer una película en Cuenca, algún rato haré una película en Galápagos, pero no porque son los puntos turísticos, sino que de repente hay historias increíbles que podrían suceder ahí, o que han sucedido ahí, y que estaría chévere recrearlas, pero de igual forma también crecí viendo cine del mundo entero, y me encanta la idea de descubrir mundos nuevos a través del cine. O sea, lo que fue Rabia y lo que fue Europa Report sí fueron para mí unos pasos súper interesantes en cuanto a distintas maneras, inclusive de trabajar en el día a día. Y yo siento que de eso yo crecí muchísimo y disfruté mucho del proceso. O sea, yo siento que finalmente me siento una persona que no pertenezco a un solo lugar, o sea, siento que tengo raíces de muchos lugares, pero obviamente en el Ecuador sí hay una conexión muy especial, tal vez más fuerte por haber nacido aquí, por conocer, o sea, porque mucha la gente más cercana que tengo están aquí o son de aquí, pero igual el mundo es vasto. Qué interesante. ¿No se arrepiente de haber decidido estudiar cine y hacer cine en su vida? En absoluto, o sea, no, en absoluto, más bien... ¿Es más feliz bien con eso usted? Sí, totalmente. O sea, yo siento que porque sí a veces tengo... como que hay artistas, que hay creadores que pese a que es lo que les gusta, van, digamos, con su vida despeñándose un poco en Sí, recreación. sí sufro y sí paso y amargado o sea, ya de aquí sabrán los amigos, pero sí hay muchas veces que yo estoy como que ya, ¿qué te pasa? Ya, o sea, y sí me atormento con lo que viene, me atormento con estar haciendo todo lo que podría estar haciendo, o sea, sí hay muchas cosas que me joden. Pero al mismo tiempo sí, siento que tengo la suerte de hacer lo que me gusta y de haberlo podido hacer sin desviarme de quién soy, sin desviarme de un poco de mi esencia y sin sacrificar algo que siento que me causaría arrepentimiento. Aquí más bien todo lo que he explorado, sí siento que he explorado más, o sea, que no ha sido tiempo perdido, inclusive en los proyectos que no han salido. Siento que el tiempo invertido en proyectos que finalmente no han sucedido también ha sido súper bueno y súper beneficioso en muchos otros sentidos. Me imagino que sí. Una última pregunta. Yo siempre había querido preguntarle esto, Sebastián. Si yo le digo que hay el presupuesto, que no hay límite, ¿de qué tema le gustaría hacer una película? Así que hay el presupuesto y no hay todos límite. Los recursos y no hay ningún impedimento. O sea, sí me tientan las grandes novelas, o sea, sí me encantaría. O sea, sí hay siempre ese reto que uno tiene como cineasta de hacer la adaptación de algo que la gente conoce y que entonces sí, creo que si es que es algo ecuatoriano, o sea, me encantaría hacer Las Cruces sobre el Agua, posiblemente en serie para poder contar todo el drama, todo lo que es capítulo por capítulo del libro por capítulo de... ¿Quién podría ser yo en Las Cruces sobre el Agua? No hemos empezado ese Sebastián, pero sí es algo que podría ser fantástico algún día, pero sí es un proyecto gigantesco. Hacia afuera hay muchas cosas, o sea, me encanta el trabajo de Bolaño, de Caicedo en Colombia, Noches sin Fortuna, siento que podría ser la película de terror latinoamericana de Caicedo, que es una novela no terminada de Caicedo, pero es una joya. Después de Viva la Música. Después, o sea, sí, después, medio en paralelo, o sea, digamos, esa no la llegó a cerrar. Pero que es de unos antropófagos y caníbales en una quinceañera en Cali. ¡Qué lindo! No, es una belleza. Él es un escritor. Suena increíble. Pero quién sabe, sí, o sea, hay muchas cosas que me gustaría hacer en cine. Sí. Qué bien. Yo les agradezco a los dos. Andrés, muchas gracias. Sebastián, muchas gracias. Y los mejores deseos para Sin Muertos No Hay Carnaval. Muchas gracias. Buen viento a la película. Muchas gracias. Ojalá la gente la vea como se debe. Hasta la próxima.
sé parte de la generación sin límite. Porque en Claro no tenemos límites. Hablamos a cualquier operadora ilimitadamente. Tenemos Facebook y WhatsApp gratis. Y te damos más megas que ningún otro operador, más Claro Música y Claro Video. Además, puedes financiar tu equipo a 24 meses sin intereses. Vives sin límite, desde $25 mensuales, con llamadas ilimitadas a todas las operadoras. 1700 megas, Facebook y WhatsApp gratis y el mejor entretenimiento. Porque Claro, te da más.